que yo soy, desde ya le digo, partidario de un bicameralismo. De hecho, la historia constitucional nuestra demuestra que la regla general en Ecuador hasta antes de la Constitución del 78 fue el bicameralismo, así que yo, digamos respetuosamente con otros colegas que dicen que esa es retornar a esa experiencia no nos va a hacer bien, pues después de 40 años de retorno a la democracia con parlamentos unicamerales, la cosa tampoco es que ha sido buena, ¿no? Porque la principal objeción que se le pone al bicameralismo es que ralentiza los procesos de formación de la ley. Bueno, ahora hemos tenido un código de la salud que se ha demorado 8 años en salir, ¿no? Así que muestras de celeridad frente a un unicameralismo no es precisamente lo que hemos tenido en Ecuador. Pero si usted quiere, pues lo podemos seguir conversando luego. A ver, lo que pasa es que cuando usted adopta un sistema bicameral, claro, usted va a tener que necesariamente hacer una distinción entre quienes integran la Cámara Baja respecto de la Cámara Alta. Se entiende que quienes van a integrar un Senado, una Cámara Alta, es gente que va a cumplir probablemente con mayores requisitos o mayores exigencias de acceso a ese cargo, porque precisamente en el Senado o en la Cámara Alta se definen muchas cosas, no solo que se revise en instancia última, por ejemplo, los proyectos de ley, sino que se definen el tema de los juicios políticos. En el caso de la reforma parcial que se propone, se definiría incluso algún tema de designaciones de autoridades, mientras que en la Cámara Baja, digamos, está el trabajo probablemente más de carpintería, si uno quisiera utilizar un término más coloquial, donde yo, digamos, no quiero ser hasta cierto punto discriminador, pero se requeriría menor conocimiento que respecto de quienes deberían integrar un Senado. Ahora, la propuesta inicial establecía precisamente, por ejemplo, una diferencia entre senadores y representantes. Entonces se decía que en la Cámara Alta van a integrar unas personas que cumplan con unos requisitos mínimos mucho más altos que en el caso de los integrantes de la Cámara Baja. Se ponía, por ejemplo, el tema de exigir título de tercer nivel, alguna experiencia o años de experiencia profesional. Finalmente eso fue desechado por el dictamen previo de la Corte Constitucional, que, digamos, yo no estoy de acuerdo en este punto, pero la Corte estimó que eso era discriminatorio y que era violatorio de la igualdad ante la ley, y que además podía en algún momento, ahí trato de responder su pregunta, Andrés, podría en algún momento ver afectado el principio democrático de la representatividad. Digamos, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que dependerá en todo caso cómo finalmente termine configurado el proyecto de reforma parcial. Es decir, si como ocurre en sistemas comparados le vamos a dar al Senado o a la Cámara Alta una representación en orden territorial, es decir, 1 o 2 legisladores o 2 senadores por cada una de las provincias sin ningún problema, como planteaba originalmente el proyecto de reforma parcial, y en el otro caso una representación territorial mucho más profunda respecto al número de habitantes, de población, de provincia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dependerá cómo se lo esté tratando. Digamos, yo conocí el proyecto hasta antes del informe para primer debate. La idea era precisamente luchar por evitar esta falta de representatividad en las dos cámaras, de tal manera que no haya esta discriminación de por qué una provincia tiene más o menos representación en el Senado y no otros. Finalmente depende cómo esté configurado, y además depende si es que se aprueba o no se aprueba la idea de la bicameralidad, porque si nos quedamos como estamos, pues no hay mayor discusión, ¿no?